Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, bienvenidos y Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en esta oportunidad. Y quiero, pues, antes de iniciar la enseñanza en esta oportunidad, vamos a comenzar en este momento, en esta enseñanza, un nuevo tema de estudio. Como ustedes ya se han dado cuenta, hemos estado enseñando las últimas enseñanzas, las últimas 8 enseñanzas que se han hecho y enviado. Han sido acerca de Dios primero y ante todo, y fortalecer esa relación, nuestra relación con Él, esa interrelación que tenemos con Él como hijos e hijas de Dios que somos, con poder y con derechos, privilegios y habilidades. Ese ha sido el tema de estudio de las últimas 8 enseñanzas. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema, que es el segundo tema del año, que es lo que estamos logrando haciendo en estas enseñanzas, es cubriendo los temas del año, cubriendo el año ministerial, el plan de estudio y enseñanza del año. Y el segundo tema del año se trata acerca de creencia. Y el título de la enseñanza en esta oportunidad es el significado de la creencia. El significado de la creencia. Y quiero comenzar leyendo lo siguiente. Quiero que escuchen con mucha atención algunos aspectos acerca de la creencia que es importante que tengamos. Nadie se levanta en su habilidad de andar en el poder de Dios más allá de lo que él o ella creen de la palabra de Dios. Y nadie puede creer a Dios más allá de lo que él o ella saben, pues si no conocemos la palabra de Dios, no podemos creerla. Nosotros hoy, en nuestro andar con Dios, como hijos de Dios con poder, en nuestro andar con Dios, somos y estamos donde estamos debido a nuestra creencia de la palabra de Dios. Y nuestro andar con Dios mañana será determinado por nuestra creencia de la palabra de Dios. Nosotros nunca nos levantaremos más alto en nuestra habilidad de andar en el poder de Dios, de andar con y para Dios, que nuestra creencia de la palabra de Dios. Y por eso es que es tan importante esta verdad de la creencia, ¿sí? Entonces vamos a ir entonces a la palabra de Dios y observar el significado de la creencia, de la fe, de la creencia. Es decir, lo que implica, lo que denota, lo que abarca la fe, la creencia, de qué trata, ¿sí? O qué es lo que implica creencia, ¿sí? Para que así entonces tengamos una claridad y sencillez bíblica al respecto y entonces podamos aplicar esta gran verdad en nuestras vidas y en nuestro andar con y para Dios. Pues la razón es porque esa creencia es debido a que el cómo de recibir cualquier cosa de Dios es por fe, por creencia. Si vamos a recibir cualquier cosa de Dios, es por fe que lo vamos a recibir, por creencia. Y sin fe, sin creencia, como lo hemos visto anteriormente, sin fe, sin creencia, es imposible agradar a Dios. Por eso es que es tan importante. Vamos a Romanos capítulo 10 para entonces comenzar a darnos cuenta del significado de la fe, de la creencia, lo que implica, lo que abarca la creencia. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ahí está en ese versículo, realmente es el versículo inicio de nuestra carrera como creyentes. Romanos 10, 9. Y ahí nos describe el significado de la fe, de la creencia. Romanos 19 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Ahora bien, mire esto, creencia, creer, es un verbo. Y como un verbo, sí, es un verbo. Creencia, creer es un verbo. Y aquí en Romanos 19 vemos tres verbos que están ahí bien distinguidos ahí. El primero es que si confesares, confesar con tu boca. El segundo es y creyeres, creer. Y el tercero es serás salvo, que es recibir.
Esos son los tres verbos allí en este versículo 9, que nos va mostrando el significado de la creencia, que es confesar, creer y ser salvo, o recibir y recibir. Entonces dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Confesar y creer van juntas, están estrictamente coordinadas, están sincronizadas. Confesar y creer están sincronizadas, ¿sí? Van juntas, van de la mano. Inclusive en 2 Corintios 4:13 dice, Pablo dice, creí por lo cual hablé, porque confesar y creer van sincronizadas, ¿sí? Inclusive de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? De la abundancia del corazón donde se cree, habla la boca, ¿sí? Confesar y creer van juntas. Ahora bien, vamos a estudiar estas palabras, confesar, creer, recibir, que son estos tres verbos que nos dan el significado, nos permiten entender lo que implica, lo que abarca la creencia, ¿sí? La primera es confesar, que si confesares, ahí en Romanos 10:9, que es la palabra griega homologeo. Logeo viene de la palabra logos, que es la palabra. Homologeo. Lo que quiere decir es que si confesares la palabra, es decir lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que hay que hacer si vamos a creer correctamente. Hemos de confesar, decir lo que la palabra de Dios dice. Ahora, para poder decir lo que la palabra de Dios dice, hay que conocer la palabra, ¿sí? Hay que oír primero la palabra, ¿sí? Como dice en Romanos 10, miremos Romanos 10 ahí, versículo 14, ¿sí? Dice así, ¿cómo pues invocarán? ¿Sí? Confesarán, ¿sí? ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que uno no puede confesar algo hasta que uno oiga, primero al respecto. Uno tiene que oír la palabra de Dios predicada, enseñada, y luego entonces confesarla. Así que lo primero, en cuanto al significado de la fe, de la creencia, es homologueo. Confesar, declarar lo que dice la palabra de Dios, lo que uno ha oído y ha recibido la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo primero. ¿Listo? Muy bien. Romanos 10:9, entonces regresemos. Dice, y creyeres. Esa es la segunda acción. Y creyeres. Es la segunda, ¿sí? La palabra griega pisteu, que viene del verbo pistis, creencia, ¿sí? Y saben, la respuesta apropiada, adecuada y realmente la respuesta honesta del hombre a la palabra de Dios oída debería de ser creerla. Esa es la respuesta honesta y la más apropiada de nosotros los hombres a la palabra de Dios oída, es creerla. Porque saben, las grandes verdades de Dios, sus preciosas promesas y grandísimas promesas, realmente la palabra de Dios revelada, escrita a nosotros, es tan extraordinaria, ¿sí? Es tan extraordinaria, va más allá de lo que uno muchas veces puede pedir o entender, ¿sí? Es tan extraordinaria que la acción más apropiada para con ella es creerla. Con esta palabra de Dios, es creerla. Porque, ¿saben? Uno pudiera tratar de razonarla, argumentarla, deducirla, analizarla. Por ejemplo, uno podría empezar a tratar de analizar cómo fue que Dios levantó al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que lo hizo? Y tratar de argumentar por medio de, no sé cómo, sí, pero argumentando mentalmente, ¿cómo es que Él lo hizo? Pero la acción más apropiada al respecto es creer que Él lo hizo, creer que Dios lo hizo. Y así es con toda la palabra de Dios. Desde Génesis 1:1 ve eso, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted puede tratar de analizar eso, argumentarlo, cómo fue que lo hizo. Y puede salir con una cantidad de teorías.
al respecto, ¿sí? Pero lo más sabio, lo más apropiado y honesto realmente con esa palabra de Dios es creerla. Creer que Él lo hizo, ¿sí? Porque ¿cómo va a tratar de analizar y de explicar a Dios y su palabra? Realmente realmente no es la manera más apropiada de hacerlo, ¿sí? Por eso entonces la segunda verdad es que lo que uno oye y sabe de la palabra de Dios, uno, primero lo confiesa con su boca y segundo, lo cree en su corazón. Lo cree en su corazón. Esa es la segunda. Y Romanos 10:9 dice, serás salvo. Que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Recibir. Y esa es la tercera palabra que nos describen el alcance, lo que implica el significado de la fe, de la creencia. ¿Sí? No solo es confesar la palabra de Dios, no solo es repetirla, confesarla, y no solo es confesar y creer. A veces nos quedamos ahí y es un asentimiento mental. ¿Sí? Es confesar, creer y recibir. ¿Sí? Una vez usted confiesa y cree lo que Dios dice en su palabra, acérquese sin temor, con convicción, con denuedo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para los oportunos socorro, y reciba. Hay que hacer la acción de acercarse. Extienda tus manos, reciba. Esté a la expectativa de recibir. Eso es lo que implica creencia, ¿sí? Por eso son estas tres palabras, ¿sí? Acompañadas de convicción y denuedo, ¿sí? Y confianza, ¿sí? Que nos marcan el patrón del significado de la fe, de la creencia. Y vamos a ver dos ejemplos en la palabra, dos relatos, dos registros que nos muestran, nos comunican este significado de la fe, ¿sí? De cómo estos hombres lo hicieron, ¿sí? Y que podemos aprender de ello. Vamos a Hechos 27, el primer ejemplo que nos muestra el significado de la fe. En Hechos 27 es este registro bíblico que habla de Pablo, del apóstol Pablo, cuando es enviado como prisionero a Roma. Comienza en el versículo 1 diciendo, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Así comienza el relato en Hechos 27 y termina en el versículo 44 diciendo, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Así termina. Son 44 versículos de ese relato en Hechos 27. No tenemos el tiempo para tratar cada versículo de este relato en Hechos 27, pero sí vamos a considerar los versículos que nos muestran el significado de la fe, de la creencia, que son el versículo 20 al 25. Vamos a leer el versículo 20. Dice, y no aparecieron, dice así, y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, ¿qué? Toda esperanza de salvarnos. Ya no había nada más que hacer, ¿sí? Lo último que se perdió, la esperanza, ¿sí? De vivir, de estar vivo, ¿sí? Y a veces ahí, en esas circunstancias, a veces cuando se muestra el significado de la fe, de la creencia, ¿sí? Cuando el hombre llega a ese punto en que tiene que hacer algo, o si va a vivir, está entre la vida y la muerte, y tiene que hacer algo, y si quiere vivir, tiene que aferrarse a la fe, a la creencia, ¿sí? El camino de Dios y su palabra, de creer a Dios y su palabra, ¿sí? Ahora, uno no tiene que esperar pues a tocar fondo siempre para poder creer a Dios y su palabra. Realmente la idea, por esto estas enseñanzas, es para que podamos tener esta creencia bien al día, al tanto, ¿sí?
que estemos fortalecidos en fe, estemos fortalecidos en la creencia, ¿sí? Que cuando vengan las situaciones, las circunstancias, uno tiene la creencia allí y no esperar hasta tocar fondo para poder entonces reaccionar y ahí sí creerle a Dios. Sí, por eso es que estamos haciendo esta enseñanza, para estar fortalecidos en la fe, en la creencia, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo es que Pablo logró salir de esta situación tan extraordinaria, tan extrema, ¿sí? Dice ahí literalmente que habían perdido toda esperanza de salvarse, ¿sí? Versículo 21 dice: entonces Pablo, mire esto, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, mire esto, y este es Pablo, el prisionero Pablo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener, ¿qué? Buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23. Mire esto, ¿por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, ¿qué dice? No temas. Pablo, no temas, ¿sí? Pues bien tremendo, ¿sí? Porque aquí está este Pablo, el prisionero Pablo, ¿sí? Imagínense, en estas circunstancias tan adversas, dando esta palabra de ánimo. Y la razón del por qué lo hizo es porque recibió esa revelación, ¿sí? Y lo primero que Pablo les dice, y lo primero que va a venir de Dios, si vamos a creer a Dios y su palabra, es no temas, que no haya temor. Porque si hay temor en nuestros corazones de cualquier circunstancia, cualquier situación, no vamos a poder creer. Es como que anula la creencia, ¿sí? Lo primero es no temas. Y eso lo vimos anteriormente en 1 de Juan 4:16, vimos de cómo ese perfecto amor que nosotros creemos y conocemos y creemos de que Dios nos ama, ¿sí? El amor que Dios nos tiene al punto de que nada nos puede separar de su amor. Ese perfecto amor echa fuera el temor en nuestras vidas. Debemos de ser hombres y mujeres sin temor. No temas, porque es Dios en Cristo en ti. Porque mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Y porque ese amor de Dios, porque usted sabe y cree que Dios te ama, ese amor de Dios ha sido perfeccionado en ti, y ese amor de Dios perfeccionado en ti echa fuera todo temor, ¿sí? Entonces, no temas, es lo primero que hemos de reconocer y saber que Dios nos ama y por lo tanto no debemos de temer de nada, ¿sí? Diciendo Pablo, no temas. Dice el versículo 24, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Así es. Extraordinario, ¿sí? Extraordinario, ¿sí? Lo que hace ahí, ¿sí? Lo que dice ahí. Ahora bien, Pablo, el apóstol Pablo, no es responsable de mantenerlos a bordo. Él es responsable de decirles la verdad de la palabra de Dios. Él les dice, no teman que nadie va a morir, que solo se va a dañar la nave, ¿sí? Y que se queden en el barco, ¿sí? Entonces el versículo 25 dice, por tanto, y este es el versículo que queremos entender y ver, el significado de la fe. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Mire esto, ¿por qué? Porque yo confío, es la palabra pisteo, yo creo a Dios, que será así como se me ha dicho. Ese es el significado de la fe, de la creencia, ¿sí? Contra toda circunstancia, toda esperanza perdida de vivir. Pero Pablo tenía la palabra de Dios. Él sabía la palabra de Dios por revelación, tenía la palabra de Dios. Y dijo, confesó, yo confío en Dios, yo creo a Dios, a pesar de las circunstancias y de todo lo demás, a pesar de todo,
yo creo a Dios de que será así como se me ha dicho. Ese es el significado de la fe, de la creencia. Y si usted lee el resto de ese capítulo 27, todos se salvaron. Nadie fue lastimado, ¿sí? Y esa es esa verdad. Yo creo a Dios que será así como se me ha dicho. Y eso es lo que hemos de nosotros también confesar y creer, hacer, ¿sí? Hemos de confesar, decir, yo creo a Dios que es así como se me ha dicho. Conforme a su palabra revelada a mí, a nosotros. Y hay tantos versículos, tantas verdades allí, son esas verdades que Dios nos ha dicho que somos y que tenemos. Y hemos de creer a Dios que es así como se nos ha dicho. Y estar a la expectativa de recibir. Confesar, creer, recibir. Un ejemplo, por ejemplo, en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo creo a Dios que es así como se me ha dicho, de que ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. En Romanos 8:28 hay tantas. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas me ayudan a mí, que amo a Dios y que Dios me ama. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Yo creo a Dios que es así como se me ha dicho. También en Romanos 8:37 dice que en todas circunstancias, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hemos de entonces, como hizo el apóstol Pablo, yo creo a Dios que es así como se me ha dicho. Dice en Romanos 8:39, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo a Dios que es así como se me ha dicho. Y tantas verdades que hemos de aplicar esa gran verdad del significado de la fe, ¿sí? Cuando dice que estoy sentado, dice en la palabra que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en Efesios 2:6, hemos de entonces, con toda la convicción y la confianza, decir, yo creo a Dios que es así como se me ha dicho. Y así sucesivamente en todas estas grandes promesas de la palabra de Dios. ¿Sí? Yo inclusive hice una lista de 17 promesas, declaraciones que Dios dice que se nos ha dado, que somos, que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, las voy a simplemente a leer. Dice en 2 Corintios 5:21, dice que somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. En 1 de Pedro 2:24, quiero que vayamos a 1 de Pedro 2:24. Este versículo está completo, está lleno de promesas. Capítulo 2, versículo 24. Cada palabra de este versículo es una promesa, es una verdad que podemos entonces declarar. Yo creo a Dios que es así como se me ha dicho. En este versículo de 24 de 1 de Pedro capítulo 2 dice así: quien llevó él mismo, Cristo mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Sí es? Yo creo a Dios que es así como se me ha dicho. Mire el versículo, sigue diciendo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estamos muertos a los pecados y a las consecuencias de ese pecado y a lo que ese pecado conlleva. Estamos muertos a eso. Yo creo a Dios que es así como se me ha dicho. Y por cuya herida fuimos sanados. Imagínense, ya somos sanados por sus heridas. Miramos atrás cuando Él fue golpeado y masacrado en la cruz. Por esas heridas somos sanados. Yo creo a Dios que es así como se me ha dicho. ¿Sí? Y así son tantas verdades. ¿Sí? Como por ejemplo, en Filipenses 2:13 dice, Dios es quien produce en mí, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es así, es extraordinaria, ¿sí? Yo creo a Dios que es así como se me ha dicho, de que Él es el quien produce en mí, así el querer como el hacer por su buena voluntad.
En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:19, Dios pues suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En 1 de Pedro 1:5, mira esta. Dice que somos guardados por el poder de Dios, por la fe, ¿sí? Somos guardados, protegidos, defendidos por el poder de Dios en este mundo. En 2 Corintios 9:8 también es un versículo maravilloso. Dios es poderoso para hacer que abunde en mí, en ti, en nosotros, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Yo creo a Dios que será así, o es así como se me ha dicho. En 2 de Pedro 1:2, mira esta. Gracia y paz nos sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz multiplicadas. Y 2 de Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, se nos han sido dadas. Y finalmente la última que pude ahí, dice, me han sido dadas, o nos han sido dadas, preciosas y grandísimas promesas. 2 de Pedro 1:4. Conozcámoslas, y entonces confiéselas, créalas y recíbalas. El significado de la creencia. Ok. Así que es realmente extraordinario. Y el otro relato que quiero mostrarles brevemente está en Lucas capítulo 1, que nos establecen este significado de la fe, de la creencia, ¿sí? Lo que implica, ¿sí? En capítulo 1 de Lucas, por el Evangelio de Lucas, versículo 26, vamos a leerlo brevemente aquí, ¿sí? Es el registro de María, la Virgen María, cuando el ángel Gabriel, ¿sí? El ángel Gabriel se le apareció y le habló acerca de que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, que ella iba a concebir, ¿sí? Por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Miremos en Lucas 1, versículo 26, por favor, ¿sí? Dice así. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, es decir, comprometida, estaba comprometida con José, pero todavía no estaban casados, ¿sí? Como matrimonio, esposada, ¿sí? Desposada, comprometida para casarse, ¿sí? Era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo el ángel, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mire esto. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, no temas. Mire ahí está lo primero, no temas. Si vamos a creer, lo primero es no temas. Eso es, siempre es así. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, interesante, porque nosotros, los hijos de Dios, ahora hemos hallado gracia delante de Dios. Gracia y paz, dice allí en todas las epístolas a nosotros. Por lo tanto, no temamos, sin temor alguno, nunca, en ningún momento, en ninguna circunstancia, ¿sí? No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. No el Altísimo. No el Altísimo. Hijo del Altísimo. Jesucristo no es Dios. Él es el Hijo de Dios. Así es. Muy claro, sí. Muy importante ver esas actitudes del ángel Gabriel. Las palabras, como las actitudes de las palabras que el ángel Gabriel usa, ¿sí? Será llamado el Hijo del Altísimo. ¿Sí? Y en el versículo 34, ¿sí? 33, ¿no? 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella todavía no había tenido relaciones sexuales, era virgen, ¿sí?
¿Y cómo iba a hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo iba ella a concebir? ¿Cómo iba a quedar embarazada? ¿Sí? Y pronto esta declaración de María aquí puede que no sea tan significativa en nuestra cultura, porque hoy en día en nuestra cultura las mujeres se embarazan y se desembarazan. Sí, es como que normal, ¿sí? Pero en esa cultura, sí, si una mujer se embarazaba antes de ella casarse, ella sería apedreada, ejecutada. Eso sería una desgracia para ella, para su familia, ¿sí? Una deshonra, ¿sí? Pues las mujeres en esa cultura no se embarazaban así simplemente, ¿sí? Mire la situación en que está María, ¿sí? Aquí, la circunstancia tan extraordinaria, ¿sí? Por eso no temas, porque va a requerir que ella crea. Y mire esto. Y María dijo, no conozco varón, ¿sí? Ella era virgen, ¿sí? Entonces, versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo, aquí le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, poder de Dios, te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Si nada hay imposible para Dios. Si nosotros no tenemos temor y creemos, nada es imposible para Dios. Nada que esté dentro de las leyes de Dios y de la palabra de Dios es imposible para Dios. Si está revelado en la palabra, lo creemos, lo recibimos. Nada es imposible para Dios. ¿Sí? Versículo 38, aquí está este versículo, ¿sí? Que queremos exaltar aquí. Dice, entonces María dijo, mire lo que dice María, lo que confiesa ella, ¿sí? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme ¿qué? A tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese es el significado de la fe, de la creencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra, porque esa palabra es infalible, ¿sí? Cuando Dios dice algo, eso es lo que Él quiere decir. Es cuestión de nosotros llegar a ese punto de que lo creamos, ¿sí? Y de poder decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así como Pablo en Hechos 27 dijo esa declaración, yo creo a Dios que será así que será como se me ha dicho, ¿sí? Aquí María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es creencia. Porque la manera común y corriente de quedar embarazada era conocer varón. Pero ella no había conocido varón. Y el ángel le dijo, Dios es quien lo va a hacer, María. Dios lo va a hacer. Y entonces ella dijo, bueno, está bien. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué tal esa fe, esa creencia de María? ¿Sí? Y así es con nosotros también. Dios muchas verdades que nos ha dicho que somos hechos, ¿sí? Y podemos decir como María, he sido hecho conforme a su palabra. Dice en 1 Corintios 1, lo vimos también, de cómo Él dice que hemos sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Podemos entonces decir con toda convicción y confianza, hágase conmigo conforme a su palabra, ¿sí? Que así sea, ¿sí? Y eso es el significado de la fe, de la creencia, ¿sí? Confesar, creer, recibir. Y hágalo con convicción, con confianza. Vaya ganando confianza, convicción al respecto, ¿sí? Acérquese confiadamente, con convicción al trono de la gracia, ¿sí? Y reciba esa palabra, ¿sí? Reciba esas promesas, reciba el beneficio. Y para terminar, voy a mostrarles unas consideraciones acerca de la creencia que es importante tener en cuenta, ¿sí? La primera es que Dios es el primero en moverse cuando se trata de creencia, ¿sí? De creer. Él es el primero que se mueve, ¿sí? Nosotros no determinamos qué creer. Es Dios el que primero se mueve porque Él es quien da la palabra, ¿sí? Él es el que da su palabra, ¿sí? Dios lo dice
Dios lo dice y nosotros lo creemos. Pero hay que tener la palabra primero, ¿sí? Tenga esa palabra, esa promesa, esa revelación. Recíbala. Y haga lo que tenga que hacer para recibirla, ¿sí? Una vez la tiene usted, entonces confiésela, créala y recíbala, ¿sí? Por lo tanto, no solo es importante que creamos, sino que también es vitalmente importante lo que creemos y a quién creemos. Que hay mucha basura por ahí en el mundo, ¿sí? Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero entonces hemos de saber qué creer y a quién creer, ¿sí? Así es. Necesitamos primero conocer lo que dice la palabra de Dios, esa revelación de Dios. Y entonces creemos y obtenemos los resultados que la palabra de Dios dice que debemos de obtener, ¿sí? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es, ¿sí? Así que creer no es el único asunto. También hemos de adherirnos a la información correcta para que lo que creamos sea provechoso. ¿Ok? Y la segunda consideración importante acerca de la creencia es que la acción correspondiente como resultado de creer. Y eso está en Santiago 2. Miremos en Santiago capítulo 2. Esta acción correspondiente es muy importante entenderla, ¿sí? Santiago capítulo 2, versículo 20. Dice así, mire lo que dice Santiago aquí. Esta pregunta, este versículo, a veces para algunas personas no lo pueden entender, pero es muy sencillo cuando uno simplemente lee lo que está escrito y de qué está hablando, ¿sí? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe, la creencia, sin obras, ¿es qué? Es muerta. Exacto. Mire entonces cómo explica, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Así es. Versículo 22. ¿No ves que la fe, de eso está hablando, de creencia, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, la creencia se perfeccionó no por las obras? ¿Sí? Está hablando de la creencia, no está hablando de otro tema, ¿no? Y es muy fácil, muy fácil de entenderlo, ¿sí? El libro de Santiago habla de la fe, de la creencia, sin obras. Es decir, si no es acompañada de la acción correspondiente, es muerta. ¿Sí? Una creencia sin la acción correspondiente, eso es asentimiento mental, ¿sí? Eso no hay nada ahí, ¿sí? La creencia implica una acción correspondiente, ¿sí? Una acción correspondiente, ¿sí? Esta referencia en Santiago no está refiriéndose a justificación por obras, ese es otro tema. Inclusive en Romanos 3:20 dice que ningún ser humano será justificado por las obras delante de Dios. Hablando de justificación en Romanos 3, pero aquí estamos hablando de la fe, de la creencia, sin obras. Es muerta, una creencia sin la acción correspondiente. Es simplemente asentimiento mental, ahí no hay resultados, ahí no hay creencia realmente, está muerta, ¿sí? Así que Santiago está refiriendo aquí de la creencia, que la creencia ha de estar acompañada por la acción correspondiente. Y bueno, miremos un ejemplo, por ejemplo, Hebreos 11, el ejemplo de nuestro padre de creencia, Abraham, padre Abraham, en Hebreos 11, ¿sí? Y así es en todos los ejemplos de creencia, requiere de la acción correspondiente, ¿sí? En Hebreos 11, versículo 8 dice, por la fe, por la fe, la creencia, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, ¿y qué dice? Y salió, sin saber a dónde iba. Dios le dijo, Abraham, salga, ¿y qué hace Abraham? Pues salió, esa es la acción correspondiente, ¿sí? O es como el hombre de la mano seca, que le dice Jesucristo, extiende tu mano, ¿y qué hizo él? Pues la extendió, esa es la acción correspondiente, y así es en todos los ejemplos de creencia, ¿sí? Por eso hemos de tener eso claro, ¿sí? Si vamos a recibir, necesitamos tomar la acción correspondiente, ¿sí? Ok, esas son las dos consideraciones que hasta ahora les quiero dar acerca de la creencia.
Vamos a seguir enseñando acerca de este tema tan vital, importante para nosotros, los hijos de Dios. Inclusive Dios nos llama creyentes. Ese debe ser nuestro especialidad, nuestra especialidad, ¿sí? Es creer, creencia. Hemos de ser unos maravillosos, poderosos creyentes de Dios y su palabra. Y creo que estas enseñanzas que vamos a estar haciendo en estas semanas nos van a ayudar a fortalecernos en creencia. Y vamos así también estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que Dios los bendiga.